el exceso de reservas a un día, hasta el 1,5%. Good afternoon and welcome to our press conference. I'm joined here on stage by President Lagarde. Me acompaña la presidenta Lagarde y el vicepresidente Luis de Guindos. As in the past meetings, in a hybrid format, so I would like to ask those who are following us via WebEx to turn on their cameras and their microphones should they want to ask questions. And now, luego se permitirán preguntas y primero vamos a escuchar a la presidenta Christine Lagarde. So good afternoon. The Vice President and myself are delighted to welcome you to el vicepresidente y yo estamos encantados de darles la bienvenida a esta rueda de prensa. El Consejo de Gobierno ha decidido hoy elevar los tipos de interés en 75 puntos básicos. Con este tercer incremento consecutivo hemos logrado un cambio sustancial que esperamos que sirva para que la inflación siga el curso acercándose al objetivo del 2%. La inflación ahora mismo sigue estando demasiado elevada y sigue siendo muy lejana de nuestro objetivo. En septiembre, la inflación de la eurozona alcanzó el 9,9%. En los últimos meses, la escalada de los precios de la energía y de los alimentos, los cuellos de botella en la oferta y la recuperación de la demanda después de la pandemia han dado lugar a una generalización de las presiones sobre los precios y a un incremento de la inflación. La política monetaria del Consejo de Gobierno está orientada a reducir el apoyo a la demanda y proporcionar protección frente al riesgo de un desplazamiento persistente al alza de las expectativas de inflación. El Consejo de Gobierno también ha decidido modificar las condiciones de la tercera serie de operaciones de financiación a plazo más largo con objetivo específico, la TLTRO 3. Durante la fase aguda de la pandemia, este instrumento resultó fundamental para contrarrestar los riesgos a la baja para la estabilidad de precios. Actualmente, en vista del inesperado y extraordinario aumento de la inflación, es necesario recalibrarlo para que sea coherente con el proceso más amplio de normalización de la política monetaria y para que fortalezca la transmisión de las subidas de los tipos de interés oficiales a las condiciones de financiación bancaria. En consecuencia, el Consejo ha decidido ajustar los tipos de interés aplicables a las TLTRO 3 a partir del 23 de noviembre de 2022 y ofrecer a las entidades de crédito fechas adicionales para los reembolsos anticipados voluntarios de estas operaciones. Por último, para alinear más estrechamente la remuneración de las reservas mínimas mantenidas por las entidades de crédito en el eurosistema con las condiciones de los mercados monetarios, el Consejo ha decidido fijar la remuneración de las reservas mínimas en el tipo de interés de la facilidad del depósito del BCE. Estas decisiones que hemos tomado están en detalle explicados en la web del Banco Central Europeo. Y a las 3:45 la Central Europea se publicarán otros nuevos detalles técnicos con los cambios de los que estamos hablando. Ahora entraré en más detalles sobre cómo vemos la inflación que se está desarrollando y nuestras condiciones financieras y monetarias. Economic activity in the euro area is likely to have slowed significantly in the third quarter of the year, and we expect a further weakening in the remainder of this year and the beginning of next year. By reducing people's real income and pushing up costs for firms, high inflation continues to dampen spending and production. La alta inflación sigue junto a los elevados precios del gas, llevando a la situación
económica. After a strong performance in previous quarters, when those sectors most affected by the pandemic-related restrictions reopened, and survey-based indicators for new orders in the manufacturing sector are falling. Los sectores de la manufactura están cayendo y la economía global está creciendo de una forma más lenta, dado fundamentalmente a la injustificada guerra de Rusia en Ucrania y a las condiciones financieras. As the prices paid for imports rise faster than those received for exports, are weighing on incomes in the euro area. The labour market continued to perform well in the third quarter, and the unemployment rate remained at the historically low level of 6.6% in August. While short-term indicators suggest that jobs were still being created in the third quarter, the weakening of the economy could lead to a somewhat higher unemployment in the future. La debilidad de la economía puede llevar a un mayor paro en el futuro. Nuestro objetivo con estas medidas es hacer que los más vulnerables no sufran las peores consecuencias de esta bajada de la economía. Los gobiernos deben perseguir políticas fiscales que puedan ir incrementar el potencial y la capacidad de la zona euro y contribuir a la reducción de la presión de los precios en el medio plazo. Bajo el programa Next Generation de la Unión Europea haremos una importante contribución a estos objetivos. La inflación llega al 9,9%, llegó al 9,9% en septiembre, reflejando graves incrementos en diferentes componentes. El precio de la energía al 40,7%, que sigue siendo el principal culpable de esta subida de precios. También la inflación en los alimentos, que se situó en el 11,7%, haciendo la producción de comida más elevada, más cara. Though their lagged impact is still contributing to inflation. The impact of pent-up demand, while weakening, el impacto de la oferta y la demanda, que se está reduciendo, también está generando presiones sobre los precios y un incremento de la inflación. Price pressures are evident in more. Las presiones sobre los precios son evidentes en cada vez más sectores, en parte debido a los precios elevados de la economía que están arrastrando al resto del mercado. Among those measures, inflation excluding energy and food la inflación, excepto para la energía y la comida, también se ha elevado en septiembre. As is some catch-up in wages to compensate for higher inflation. Incoming wage data and recent wage agreements indicate that the growth of wages may be picking up. Los estudios indican que el crecimiento de los salarios pueden subir próximamente. Algunos indicadores siguen siendo monitorizados. Los datos que estamos recabando confirman que de cara al futuro no va a haber un crecimiento económico, especialmente en el corto plazo. La guerra larga que estamos teniendo en Ucrania ha deteriorado la situación y la situación económica puede empeorar de nuevo. La energía y los costes de la economía también se prevé que puedan permanecer más elevados de lo que se esperaba. Eso puede lastrar el crecimiento de la zona euro.
The major risk in the short El term principal riesgo en el corto plazo es que crezcan más los precios de la energía y en el medio plazo la inflación puede ser más alta de lo que se esperaba si hay incrementos de los precios de la energía y de la comida y un persistente empeoramiento de la situación económica de la Unión Europea, también una persistencia en la inflación mayor de lo que se había anticipado. Al contrario, por contraste, la reducción de la demanda hará que bajen los precios al mismo tiempo. Borrowing has also become more expensive for firms and households. Bank lending to firms remains robust as they need to finance high production costs and build up inventories. At the same time, demand for loans to finance investment la demanda de las hipotecas para inversiones se han moderado, los créditos and demand for loans has decreased in a context of rising interest rates and low consumer confidence. Our most recent bank lending survey reports that credit standards tightened for all loan categories in the third quarter of the year. As banks are becoming more concerned about encarecer el crédito tiende a frenar las compras y la inversión y reduce la demanda de bienes y servicios y enfría también la inflación. Y el tipo de refinanciación clave para los préstamos a los bancos se sitúa en el 1,25%. Así que, en resumen, hoy hemos subido los 3 tipos de interés oficiales en 75 puntos básicos y esperamos seguir subiéndolos para reducir la inflación en nuestro objetivo a medio plazo. Con esta tercera subida consecutiva hemos hecho un gran progreso en la política monetaria de Europa. Targeted longer-term refinancing operations will also contribute to the ongoing policy normalization process. Y contribuiremos a los procesos de normalización que se están llevando a cabo. En el futuro, nuestras políticas seguirán siendo dependientes de los datos y con un enfoque de reunión después de otra reunión para asegurarnos de que la inflación vuelva a ser como estaba establecida en nuestros objetivos a medio plazo. Ese objetivo se sitúa en el 2%, por cierto. Hi, good afternoon, President Lagarde. Good afternoon. Could you tell us whether you are comfortable with the expectation that interest rate steps are going to slow after today's decision and peak somewhere around 3% next year? And secondly, since we're now at the lower end of the neutral rate estimates, would it be fair to assume that the ECB could be ready to lay out a plan for reducing its balance sheet at its next meeting in December? So that's a bag of questions that you put into one question. So, what we have done with the decision taken today Lo que hemos hecho con la decisión que hemos tomado hoy es hacer más progreso todavía en eliminar the accommodative and support to demand that el apoyo a la demanda que se había puesto. Hemos hecho un gran progreso en eliminar eso. Hemos completado el trabajo, hemos terminado la normalización de la política monetaria, como la hemos llamado. No. Hay todavía trabajo que hacer. Lo que hemos reiterado ahora es que vamos a decidir el futuro camino de nuestros incrementos en base a los datos que tenemos y que lo seguiremos haciendo reunión tras reunión. Así que no es útil, dada la
incertidumbre que hay ahora, lanzar previsiones. Así que lo que estamos diciendo ahora es, primero, que vamos a continuar haciendo progresos en bajar esa inflación, que tendremos más incrementos de los tipos de interés en el futuro, así que el proceso de normalización continúa y en algún punto, en algún momento, tendremos, por supuesto, que identificar las tasas que darán, que llevarán al objetivo del 2% de inflación que tenemos fijado a medio plazo. Pero el camino se irá determinando reunión tras reunión. Para hacer eso, como he dicho, esto va a ser dependiendo de los datos que tengamos y reunión tras reunión. Pero vamos a fijarnos en tres factores clave solo para darle algunos detalles de cómo vamos a trabajar en las próximas reuniones que tenemos. Primero, vamos a mirar las previsiones de la inflación, que va a darnos la evolución de la economía, incluyendo la posibilidad de una recesión. Así que primero, como digo, la previsión de inflación, ese es el primero. Segundo, vamos a también tener en cuenta las medidas que hemos llevado a cabo hasta ahora, porque en las últimas reuniones, incluyendo esta, hemos elevado los tipos de interés. Y tercero, vamos a estar también pendientes de la transmisión de las políticas monetarias y sabemos que cada decisión que tomemos no va a tener un impacto inmediato en la inflación, sino que va a servir para que vaya haciendo un efecto en las políticas monetarias. Así que esto, espero, le dará un poco la visión de la forma de pensar que tenemos, la forma de trabajar que vamos a tener y las decisiones que vamos a ir tomando en el futuro inmediato. I think you had a second question which had to do with our balance sheet. So you covered it all in one question. Not all, because there are lots of other interesting and decisive matters that we discussed. Well, let us call it the reduction of our sobre su segunda pregunta, era la que hacía referencia al APP, al programa de compras de activos. Aquí no hemos discutido los asuntos sustanciales hoy, pero hemos decidido sobre un montón de temas. Y lo que hemos decidido es que vamos a perseguir, vamos a continuar esta discusión y vamos a fijar que en diciembre tomaremos medidas sobre el principal de los valores adquiridos en el marco del APP, del programa de compras de activos. Monetary policy meeting in December. And that has to Eso lo veremos en la próxima reunión que haremos el 15 de diciembre. And to roll out this reduction. So. Thank you, Madame Lagarde. And the next question goes to la próxima pregunta. Joanna Berseche of CNBC. Joanna, please. Hi, President Lagarde. Thank you. Two questions for you. The first is with respect to the neutral rate. You said at the last meeting, and this is a quote, "What I can tell you is that the further away we are, the larger the step we are taking, which is why we are front-loading now." Given that the deposit rate is now 1.5 percentage points, and the ECB have previously guided to 2% as being the upper end of the range of neutral, is it fair to assume that subsequent hikes will be smaller in magnitude than what you delivered today? That's my first question. And then my second question, I know it wasn't discussed in the statement, but it's about the anti-fragmentation tool, TPI. When you're looking at this tool and potentially triggering it, what is more important for the ECB, the spread level of a sovereign bond yield versus Germany, or the absolute yield level? Thank you.
Thank you very much for your two questions. I think what we decided is clear and straightforward. Continúa la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, respondiendo a las preguntas de la prensa después de este anuncio del BCE, que acaba de decidir una nueva subida de los tipos de interés de 75 puntos básicos. Es una medida, como les estamos explicando, para frenar la elevada inflación que afecta a las economías de la eurozona, que llegó a alcanzar en septiembre el 9,9%, según los datos que acaba de ofrecer la propia Christine Lagarde. Y con esta nueva subida, las tres tasas oficiales, los tres tipos oficiales del BCE se sitúan en el 2%. También ha elevado en 75 puntos la facilidad de crédito, el BCE, la facilidad de crédito a la que presta a los bancos a un día, y la facilidad de depósito a la que remunera el exceso de reservas a un día. Es, como ha repetido también Lagarde en esta comparecencia, la tercera alza de los tipos que ha cometido el Consejo de Gobierno, que ya realizó la misma subida récord del 0,75 puntos en su última reunión, el 8 de septiembre, y que en julio ya había subido en el 0,5%. En este contexto de economía volátil, ha dicho Lagarde, el Consejo de Gobierno prevé seguir incrementando los tipos de interés para asegurar el retorno oportuno de la inflación a su objetivo a medio plazo, que se sitúa en el 2% de la inflación. También ha dicho Christine Lagarde que se prevé, el Banco Central Europeo prevé, que 19 países de la eurozona tengan una reducción en su economía a lo largo del principio del año que viene. And then taking a step to decide whether we need and how much we need to go further, because it is not by simply normalizing monetary policy that we will identify con estas nuevas medidas del BCE para elevar los tipos de interés y que eso influya en una rebaja de la inflación que está enormemente elevada desde los últimos meses. El euro ya reaccionaba positivamente ayer, el miércoles, y subía su tasa de cambio superando la paridad con el dólar estadounidense. Ahora se cambia a 1,023 dólares frente a los 0,9 de la jornada del martes. Es uno de los indicadores positivos de estas medidas. Y estas decisiones del BCE sobre los tipos de interés influyen mucho en los costes de los préstamos para las empresas y los consumidores. Thank you, Madame Lagarde. And the next question goes to Aude Kersulek of BFM Business. Aude, please. Good afternoon, President Lagarde. So, according to the ECB, at what point does fiscal policy, when it provides aid against inflation, run counter to monetary policy? Mientras continúa la rueda de prensa conjunta de la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, acompañada por el vicepresidente del BCE, por el español Luis de Guindos. Pueden encontrar toda la información en la web de Euronews y les dejamos con la